Imagina por un instante que eres Burak Deniz, nacido el 17 de febrero de 1991 en Estambul, Turquía, en una familia modesta que nunca imaginó el torbellino de fama que te aguardaba. Desde joven tu carisma y talento te destacaron, pero nadie pudo prever que te convertirías en el rey indiscutible de las series turcas, conquistando corazones en todo el mundo con tu mirada profunda y esa mezcla única de rebeldía y sensibilidad. Sin embargo, en un giro que ha dejado a todos boquiabiertos, Burak, el ídolo que parecía tener el mundo a sus pies, ha tomado una decisión inesperada, un adiós que ha sacudido a sus fans y a la industria. ¿Qué pasó? ¿Fue un escándalo oculto, una crisis personal o algo mucho más profundo? Hoy en Fama Turca desentrañamos el misterio detrás de este sorprendente vuelco en la vida de uno de los actores más queridos del planeta. Prepárate para una historia cargada de intriga, especulaciones y emociones que te mantendrán al borde del asiento. Si amas los dramas turcos y las vidas detrás de las cámaras, esto es para ti. Toma asiento porque lo que viene cambiará todo lo que creías saber sobre Burak Deniz. Todo comienza con una carrera que parecía imparable. Burak irrumpió en la escena con Aşk Laftan Anlamaz en 2016, donde su química con Hande Erçel encendió las pantallas y lo catapultó al estrellato. Su papel como Murat Sargmaz, un empresario carismático pero complicado, lo convirtió en el nuevo galán de Turquía. Luego vinieron éxitos como Bizim Hikaye y Yarım Kalan Aşklar, demostrando su versatilidad al interpretar desde rebeldes con causa hasta héroes románticos. Pero fue Maral en 2021, junto a Alina Boz, lo que consolidó su estatus como ícono global, con fans desde España hasta América Latina y el Medio Oriente. Su rostro, con esos ojos que parecen contar historias sin decir una palabra, se volvió el favorito de marcas como Beymen y Tommy Hilfiger. En 2023, su participación en Samaran para Netflix lo llevó a nuevas alturas, abriendo las puertas a un público internacional. Todo parecía perfecto: premios, contratos millonarios y una legión de seguidores que colgaban pósters suyos en sus habitaciones. Pero entonces algo cambió. El primer indicio de este inesperado adiós llegó a finales de 2024, cuando Burak, conocido por su actividad constante en redes sociales, comenzó a desvanecerse de la esfera pública. Sus publicaciones, que solían incluir fotos en sets de grabación, viajes exóticos o momentos con amigos, se volvieron esporádicas, casi inexistentes. Los fans, siempre atentos, notaron la ausencia. ¿Dónde estaba el Burak que compartía sonrisas en Instagram o respondía con ingenio a sus seguidores? Los rumores comenzaron a circular como pólvora. Algunos aseguraban que estaba agotado por el ritmo frenético de la industria turca, conocida por jornadas de rodaje de hasta 18 horas. Otros susurraban que su vida personal estaba en crisis, señalando su relación intermitente con la actriz Didem Soydan, que había sido un vaivén de titulares desde 2020. Los más audaces especulaban que un escándalo oculto lo había obligado a dar un paso atrás. Pero lo que descubrimos es mucho más sorprendente de lo que podrías imaginar. Retrocedamos a enero de 2025. El 12 de enero, para ser exactos, Burak hace una aparición en un evento benéfico en Estambul. Las cámaras lo capturan, pero algo no encaja. Aunque sonríe, hay una sombra en su mirada, una melancolía que no pasa desapercibida para sus fans más leales. Está diferente, escriben en redes. Días después, en una entrevista con Hürriyet, suelta una frase enigmática que enciende las alarmas: a veces, para encontrar tu camino, tienes que perderte primero. ¿Qué quiso decir? ¿Era una metáfora sobre su carrera, su vida personal o algo más profundo? Los medios turcos estallan con teorías, y en Fama Turca comenzamos a conectar los puntos. Esto no era un simple descanso, era el preludio de un adiós que nadie vio venir. La pista clave llega poco después, cuando fuentes cercanas al actor filtran que Burak ha rechazado varios proyectos importantes, incluyendo una serie de Amazon Prime que prometía ser su gran salto a Hollywood. ¿Por qué alguien en la cima de su carrera diría no a una oportunidad así? Aquí es donde las especulaciones se vuelven irresistibles. Una teoría apunta a su salud. Recordemos que en 2022, durante el rodaje de Samaran, circularon rumores de que Burak había enfrentado episodios de agotamiento físico. La industria turca es implacable, y no sería la primera estrella en colapsar bajo su presión. ¿Y si algo más serio lo estuviera afectando en silencio? Algunos fans recuerdan el caso de Tuba Büyüküstün, quien en 2020 tomó un descanso por motivos de salud mental. ¿Podría Burak estar enfrentando una crisis similar, pero manteniéndola en secreto para proteger su privacidad,
otra posibilidad es aún más intrigante, una transformación personal. En la misma entrevista con Hurriyet, Burak habló sobre cómo los últimos años lo han cambiado. Quiero ser más que una cara en la pantalla, dijo. Meses atrás se le vio en Milán, asistiendo a talleres de escritura creativa. Si has leído bien, el galán de las telenovelas cambiando guiones por cuadernos. Los tabloides turcos publicaron fotos de él en cafés italianos, garabateando notas con una concentración que no se le había visto antes. ¿Y si este adiós no es un retiro, sino una reinvención? Imagina a Burak dejando la actuación para escribir una novela o dirigir una película íntima, lejos del frenesí de las series. Sería un giro digno de uno de sus propios dramas, pero no podemos ignorar otra teoría: problemas en su vida amorosa. Aunque Burak siempre ha sido reservado sobre su relación con Didem Soydan, los rumores de tensiones no son nuevos. Su romance, que comenzó en 2020, ha sido una montaña rusa, con rupturas y reconciliaciones que han alimentado titulares. En 2024, mientras Burak estaba en Milán, Didem compartió fotos en Instagram que no lo incluían, algo inusual para una pareja que solía ser inseparable en redes. ¿Era una señal de distanciamiento? Los fans más optimistas insisten en que su amor es inquebrantable, pero otros se preguntan si la presión de la fama y las agendas apretadas han abierto grietas. ¿Y si este adiós es un intento de salvar su relación, de priorizar el amor sobre el estrellato? Y luego está el factor del escándalo. En Turquía, donde la vida de las celebridades es un festín para los tabloides, un secreto bien guardado puede ser una bomba a punto de estallar. ¿Podría Burak estar huyendo de algo que aún no ha salido a la luz? Algunos recuerdan su breve romance con Busra Debeli, que terminó en 2018 entre rumores de infidelidad. ¿Y si un eco de su pasado ha regresado para complicar su presente? No hay pruebas concretas, pero la idea de un motivo tan jugoso mantiene a los fans especulando sin cesar. A medida que avanzamos en esta historia, una cosa queda clara: este adiós no es tan simple como parece. Burak no es solo un actor tomando un descanso, es un hombre en una encrucijada. Después de más de una década en la industria, desde sus días en Medcezir hasta convertirse en una superestrella, ha vivido bajo una presión constante. Las expectativas de los fans, las demandas de los productores, los flashes de los paparazzi. ¿No estarías agotado tú también? Su decisión podría ser un grito silencioso de liberación, pero aquí viene el giro: ¿es este adiós permanente o solo temporal? Las pistas más recientes dan esperanza. En febrero de 2025, Burak fue visto en Estambul reunido con productores, lo que sugiere que podría estar planeando un regreso. Algunos dicen que está negociando un proyecto cinematográfico, algo más personal que las largas series de televisión. Otros creen que simplemente está tomando un año sabático para recargar energías. Pero, ¿y si el motivo real fuera una combinación de todo? Una crisis de salud que lo obligó a parar, un deseo de reinventarse como artista y un esfuerzo por proteger lo que más ama. ¿No sería eso profundamente humano? Este drama tiene a los fans divididos. En redes, desde México hasta Pakistán, los mensajes no paran: Burak, mereces un descanso, vuelve, rey, ¿qué está pasando realmente? Su impacto global es innegable. Series como Maral y Samaran lo han convertido en un nombre familiar en países donde los dramas turcos son un fenómeno cultural. Pero esa misma fama podría ser la razón de su adiós. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto cuesta ser una estrella? Para Burak, el precio pudo haber sido demasiado alto. Hoy, 18 de marzo de 2025, el futuro de Burak Deniz sigue siendo un enigma. Está escribiendo en Milán, reconciliándose con Didem o preparando un regreso épico. Nadie lo sabe con certeza, y esa incertidumbre es lo que hace esta historia tan adictiva. Lo que sí sabemos es que Burak no es solo un actor, es un hombre que ha enfrentado sus propios demonios y ha salido adelante una y otra vez. Su vida, como sus personajes, está llena de capas, y este inesperado adiós podría ser el comienzo de algo aún más grande. Quédate con nosotros porque lo que viene podría ser aún más impactante. Este contenido ha sido elaborado con base en afirmaciones no verificadas provenientes de diversas fuentes de Internet. La veracidad de la información y los eventos mencionados no ha sido comprobada.